El hecho de ser judío en los centros clandestinos de detención en la Argentina tenía un plus de ensañamiento, tenía un plus de humillación, de maltrato y también, por supuesto, un énfasis en la tortura y muchas veces la condición de judío hacía llevar el fiel de la balanza hacia el asesinato de esa persona. La tasa llega a entre un 17 y un 20% de los cautivos eran judíos. Y lo que también tenemos absolutamente demostrado en Banco, en Olimpo, en Vesubio, en Orleti, la proliferación de jefes, mandos medios, cuadros, torturadores de propia mano, que se confesaban abiertamente nazis. Abiertamente nazis, abiertamente antisemitas. En los centros clandestinos proliferaban las banderas con esvásticas, proliferaban los discursos de Hitler, las marchas alemanas acompañando las sesiones de tortura, proliferaban los cuadros de Hitler. En el club atlético todo cautivo era recibido con un cuadro de Hitler en la planta baja antes de ser llevado al pozo que estaba en el subsuelo. En Automotores Orleti, Aníbal Gordon, que era el jefe indiscutido del centro clandestino, recibía a los detenidos y a todas las personas que fueran al centro por distintas razones con un cuadro de Adolfo Hitler atrás de él. Había muchos torturadores de ascendencia alemana, como Neuendorf o Eklund. En el club atlético, la sala de situación, que era el corazón del movimiento y del funcionamiento de los perpetradores del centro clandestino, donde se disponían a dónde iban los grupos de tareas, quién se detenía, quién se mataba, se repartían el trabajo, era el lugar más importante de las distintas dependencias que había en el centro clandestino, estaba dominada en una pared por una bandera de fondo rojo con una esvástica. Buenas noches, bienvenidos. Las palabras del doctor Rafecas, autor del libro Historia de la Solución Final, que habla de las distintas etapas del exterminio de judíos en Europa, un libro de una extraordinaria vigencia. En estos días nos instalan en dos temas al mismo tiempo. Se están cumpliendo 36 años del golpe de Estado de 1976 y estamos de cara a un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. En ambos elementos coinciden algunos datos verdaderamente estremecedores de la relación que se dio entre los militares, entre la dictadura y los judíos. El tema reapareció fuertemente en este mes de marzo, cuando hubo una gran controversia por una nota, una reacción de buena parte de la colectividad judía y un intento de limitar la importancia de aquellas expresiones por un sector del periodismo. De todo esto nos queremos ocupar en este programa, que tiene que ver, por supuesto, con el aniversario de Malvinas, con los 36 años del golpe de Estado y con la relación antisemita que se ha tenido por parte de aquel ejército con los judíos argentinos. Compatriotas, hemos recuperado las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Antes de la guerra, en la colimba sabíamos que los judíos la pasaban mal. La punta de ovillo original era el tema de los rabinos, que 3 rabinos viajaban a Malvinas. Llama a la patria. Llama a la patria. No, hijo único. ¿Y qué dijo tu madre? Nada, a pesar de todo está contenta, me dio un beso y me deseó mucha suerte porque sabe que venimos a defender a la patria. Chao muchachos, suerte. Ya el relato de los estaqueos, del frío, del hambre, se ha escrito mucho, pero yo nunca había escuchado de que alguien estuviera maltratando a otra persona por su religión en el medio de una guerra. El estado de todos los soldados, de todos los colimbas, era patético. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. Tenemos noticias, tenemos noticias, tenemos noticias. ¿De qué hacías allí? Estamos trabajando. ¿Cómo te sientes ahora? Muy emocionado por este recibimiento. Lo que más me impactó era lo que me contaban. O sea,
el antisemitismo y los maltratos que habían sufrido. ¿Sabías que ibas a participar de esta gesta? Sí, Puesto en el baile, hubo que bailar. ya que estamos, había que bailar, quiero hacer. Uno se prepara para emociones muy fuertes en este programa, que puede resultar aleccionador, pero también siempre un punto de partida para que seamos una sociedad mejor. Voy a saludar con el gusto de siempre a mi compañera Julieta Camaño antes de ponernos en marcha. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, ustedes saben que durante los últimos días estuvimos haciéndoles algunas preguntas a ustedes, a nuestros followers, que ya son más de 51.000 a @BDL Víctor Hugo. Estuvimos obviamente consultando sobre cuáles eran sus opiniones y sus inquietudes sobre este día 24 de marzo, ¿no? El Día de la Memoria y la Justicia. Bueno, obviamente tenemos también algunos tweets que nos han llegado a @BDL Víctor Hugo que tienen que ver con el tema que nombraba justamente antes Víctor Hugo sobre el antisemitismo. Vamos a leer algunos de ellos que llegaron a @BDL Víctor Hugo. El primero es el de Virginia Alcaraz. Antisemitismo es discriminación, es el odio infundado de algunos para ocultar su ignorancia sobre otra cultura. Es violencia, dice. Federico Coscarelli. En el mundo ya no debería haber espacio para debatir sobre antisemitismo, solo debería haber lugar para el repudio. Y el último, el de Gastón. Esa palabra es el prejuicio de su máxima exponencia, violencia intolerante, todo lo que el mundo no necesita. En un ratito habrá más tweets de @BDL Víctor Hugo. En el contexto de la película documental que hemos visto, el doctor Rafecas habla de números que llaman poderosamente la atención. Mientras en la Argentina vivía entonces un 0,5% de judíos, los desaparecidos, los detenidos desaparecidos llegaban al 10%. Algo que por sí solo en los números está explicando lo difícil que era también serlo en tiempos en los cuales la discriminación crece. Otro libro impactante sobre el que nos basamos para la realización de este programa es Los Rabinos de Malvinas, de Hernán Dobry. En este libro aparece algo todavía más estremecedor que lo que mencionaba recién el doctor Rafecas en el comienzo de nuestro programa. Este libro de Hernán Dobry cuenta el trato que recibían los soldados judíos, los soldados argentinos de religión judía durante la Guerra de las Malvinas. Lo que vamos a vivir esta noche seguramente es una sucesión de datos que asombran y que duelen. Vamos a empezar por el autor del libro. La temática era bastante compleja porque no existen documentos. Acá la única forma que tenés es trabajo de campo. Era ubicar a los soldados, ubicar a quienes habían vivido la guerra. Tampoco hay un registro de soldados judíos. Empecé a tratar de depurar por apellidos lo que me podía llegar a sonar, hacer prueba y error y buscar a los que estaban en el listado de veteranos de Guerra de Malvinas. La punta de ovillo original era el tema de los rabinos, que yo lo había leído en otra investigación en un diario de la comunidad que llamaba Nueva Presencia, que 3 rabinos viajaban a Malvinas. Para entender por qué la comunidad había mandado a estos 3 rabinos a prestarle asistencia espiritual, necesitaba saber cuáles eran las necesidades que habían padecido los soldados. Entonces ahí empecé a buscar a los soldados judíos en Malvinas y ahí empecé a conocer sus realidades, que eran terribles lo que habían vivido ellos. Lo que más me impactó era lo que me contaban. O sea, el antisemitismo y los maltratos que habían sufrido. Más allá de los conocidos, o sea, pues ya el relato de los estaqueos, del frío, del hambre, se ha escrito mucho, pero yo nunca había escuchado de que alguien estuviera maltratando a otra persona por su religión en el medio de una guerra, donde esa persona a la que estás maltratando te tiene que defender a vos, más allá de defender a la patria, te tiene que defender a vos de un ataque. Entonces pero 100% injustificable, como cualquier otro de los maltratos que sufrieron los soldados en Malvinas, porque es una locura. En varios tramos de este libro, Los Rabinos de Malvinas, de Hernán Dobry, aparecen estas 2 personas que nos acompañan. Podrían ser, ¿cuántos más exactamente, Sergio Weinroth y Silvio Katz? ¿De cuántos compañeros de ustedes se habla? Aproximadamente unos 30. Unos 30 soldados judíos que estuvieron en Malvinas. Siguen apareciendo, o sea, podría llegar a 35 o 40 la cifra. Es decir, todavía hay quienes no se animaron a lo que ustedes sí se animaron, a dar Claro. testimonio de lo que vivieron. Sí. ¿Qué vivieron, Silvio? Y como lo que estaba viendo en el informe, o sea, era un plus extra. No solamente éramos castigados por ser soldados, o sea, perdón, ¿no? Se me complica un poco. Nuestro problema fue
diferenciar al enemigo. Voy a empezar por ahí. O sea, nuestro enemigo no sabíamos si eran los ingleses o los propios oficiales y oficiales nuestros. Y encima, agregarle el ser judío empeoró todo. Empeoró todo. Un ejército con ideas nazis que no estaba preparado para una guerra y menos para tratar así con nosotros, ¿no? Veo a tus hijos detrás de cámaras. ¿Has hablado de esto con ellos? Y en estos tiempos, a mí me ha costado mucho poder hablar, tuve más de 20 años sin poder hablar del tema, y ellos, bueno, se están enterando desde la aparición de Hernán y de mi terapia a la vida, de todos estos temas, sí. Sergio, ¿te ocurrió algo parecido? Sí. Sí, bueno, el hecho de ser judío ya, bueno, lamentablemente para mí significó un lamentable acostumbramiento a que sabía que iba a recibir un trato peor al resto, ¿no? Ya en la colimba les ocurría, naturalmente. Sí, el servicio militar, cuando entramos nos daban una planilla donde teníamos que llenar qué religión teníamos, qué hacíamos, qué pensábamos del gobierno militar. Y uno a los 19 años, 18 teníamos cuando entramos, o sea, yo marcaba judío, yo era judío. Muchos no lo hicieron. Y bueno, no sé si el error no fue mío al haberlo marcado porque ya nos diferenciaban de entrada, ¿no? Y eso implicaba un trato ya discriminatorio en la colimba. Sí, cuando ya van a la guerra, de todas maneras, están en la trinchera, están peleando con soldados que son sus compañeros y sus compatriotas. ¿Cuál es el trato que reciben allí? Por parte de los compañeros, el mismo que puedo tener con cualquiera. O sea, nuestros compañeros no nos diferenciaron. ¿Y de los superiores? Bueno, no, los superiores hicieron diferencia, mi caso y el de él, ¿no? O sea, hubo otros veteranos judíos que no tuvieron problemas. ¿A ustedes les tocó padecer al mismo superior? No. ¿Cómo se llamaba el tuyo? En mi caso era un subteniente, se llamaba Eduardo Flores Ardoino. ¿Y el tuyo? Un sargento Raúl Sarmiento. ¿A qué lo sometían? A ver, dentro de los castigos a los que estábamos sometidos todos los veteranos, porque no era solamente con el judío tenía un plus de castigo, ¿sí? O sea, nosotros teníamos un charco de agua congelada, imagínense, Víctor Hugo, grados bajo cero, nos hacía poner las manos a todos. ¿Dentro del agua? Dentro del agua. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de castigarnos, de una disciplina nazi que él tenía. ¿En el agua helada? ¿Cuánto tiempo se les dejaban allí? A mí me parecían horas, por ahí eran minutos, seguramente. Cuando quitaban las manos, ¿qué sucedía? Parecíamos artrósicos, no podíamos mover los dedos. Pero lo peor era, en mi caso, es que si un veterano católico, por llamarlo así, lo dejaba 2 minutos la mano, yo tenía que tenerla 5 minutos. ¿Sí? No solamente físico, también era psicológico. No quiero decir una mala palabra, pero el judío de M era mi segundo nombre, ¿sí? O sea, yo no era solamente el judío de M, era el traidor. ¿Y cuando quitaban las manos del agua te decían algo? Y me decía, si es guapo, apúnteme y máteme. Y yo no podía ni mover la mano, no podía ni levantar el fusil. Nada. ¿Qué más te sucedía? Bueno, nos han hecho meter hasta la cabeza a mí por ser judío. O sea, los demás no. Se me acalambraba la cabeza del frío. Era terrible, sentía... ¿Hay algo que leí del libro respecto a, por ejemplo, cuando distribuían algo de alcohol? Sí, es... A partir del 1 de mayo, con el 2 de mayo, con el hundimiento del Belgrano, se suponía que cualquier noche podíamos entrar en combate. Este oficial nos reunía a todos, nos ponía en fila, agarraba una botella de whisky y nos iba dando tragos para calentar el pecho, para tener calor para el combate, ¿no? Palabras de él. Y a mí me salteaba porque me decía que yo iba a morir porque era judío, o que los iba a traicionar, o que, no sé, yo no merecía. Hay algo espantoso que cuenta sobre la comida en algunas ocasiones. Sí, teníamos, a ver, hubo un momento que fue que una discusión castigó a varios y bueno, y cuando me agarró a mí, me tiró la comida en el medio de donde nosotros defecábamos, me hizo poner las manos en la espalda, agacharme, me apuntó con un arma y me obligó a comer entre lo que defecábamos. Sergio, ¿algo parecido? No sé, después de eso, si existe algo que pueda superarlo. Bueno, lo mío, la verdad que fue más leve. Fue más algo verbal y constante y una sobrecarga de trabajo
Por ejemplo, era hacer, antes del ataque inglés, de los ataques ingleses, era hacer pozos para las trincheras y simplemente me decía, está mal, tápelo, haga otro acá. Y todo el día así, o sea una sobrecarga de trabajo inútil. Y el resto, bueno, maltrato verbal hasta que lo peor fue, bueno, una vez que este sargento se puso muy mal, especialmente agresivo, porque yo había recibido una encomienda. A él le había molestado mucho que él recibía encomiendas y cartas, yo recibía muchas cartas y él no. Y irónicamente y con furia me preguntó, ¿cómo puede ser que el soldado judío reciba cartas y el sargento no? ¿No hay una carta para el sargento? Y bueno, eso seguido algo de un episodio que me da vergüenza contarlo, pero algo, digamos, cercano a un abuso sexual, que justo en ese instante entró mi compañero de trinchera, de grupo, Claudio Espín, también judío, y no pudo soportar esa situación y se agarró a las trompadas con el sargento saliendo en mi defensa, ¿no? Y eso dio lugar a que a él lo castigaran especialmente y lo trasladaran a otro lugar. La intención del sargento era llevarlo a la primera línea del frente, pero por un diálogo que tuvo con nuestro oficial, que era un capitán, se quedó en otro lugar. ¿Cuántos años quedaron con esas historias dentro de ustedes sin poderlas verbalizar? Y más de 22 años. ¿También, Sergio? Sí, también. Lo que pasa es que fue tanto el desgaste psicológico que recibimos que, qué sé yo, la vuelta fue complicada. No era fácil ser veterano de Malvinas ya, porque no conseguíamos trabajo, porque éramos los locos de la guerra. Y si encima contábamos esto, no sé, o sea, era como burlarnos de nosotros mismos. Fue muy difícil destaparlo. ¿Y cómo se puede contar esto? Y evidentemente contárselo a tus hijos, cosa que seguramente es muy fuerte, pero al mismo tiempo algo necesario de hacer. Justamente, yo quiero otro futuro para mis hijos. Yo quiero que mis hijos no tengan el mismo problema que yo, o sea, que vivan plenamente, que no tengan que ocultar nada, que busquen justicia, que es lo que yo estoy buscando. O sea, no... A mí me han dicho más de una vez por qué no lo conté antes, y bueno, esta es la explicación, yo no pude. Psicológicamente seguía con miedo, ¿sí? Viví con seguramente miedo. Apoyo psicológico para poderlo... Apoyo psicológico hace 7 años que recibo, la verdad que es brillante, a mí me ha ayudado muchísimo, igual que el amor de mi familia, ¿no? Quiero compartir con ustedes un testimonio del rabino Baruch Lavnik por algo que se mencionaba por parte de Hernán Dobry. Yo estaba asignado a cruzar a las islas, para lo cual el primer punto era llegar a Comodoro Rivadavia, que era el lugar de donde se concentraba todo el movimiento, la relación con las islas. Yo tenía que cruzar supuestamente con un avión de la Cruz Roja y lo que me decían era que Inglaterra no daba puente aéreo, no sé cómo se llama. Después me enteré que no era Inglaterra la que no autorizaba el avión de la Cruz Roja, sino que eran los militares que no permitían ese cruce, ¿no? El estado de todos los soldados, de todos los colimbas, era patético. Si yo enseguida me di cuenta que lo que tenía que llevar a los destacamentos no era libros de oraciones, sino chocolatines. Antes de la guerra, en la colimba sabíamos que los judíos la pasaban mal, en condiciones de guerra mucho peor. Los rabinos no pudieron viajar a Malvinas. Los suspendieron en sus afanes, apenas hicieron el intento, por lo que veo. Nunca tuvieron apoyo en ese sentido.
No, pero lo que duele, Víctor Hugo, no es la falta de apoyo en Malvinas, porque bueno, uno ahora comprende. Sí, quizás en el momento no, porque veía curas dando misas y nosotros haciendo movimiento vivo alrededor, que era una situación más patética también, ¿no? Lo que duele es, a la vuelta, que esta misma gente que fue y que no pudo viajar, no nos buscara, que no se ocupara de ver si necesitábamos o no contención. Eso es lo que duele hoy. O sea, ellos sabían que había veteranos judíos en Malvinas. No pudieron pasar a la isla, las explicaciones son todas más que correctas. O sea, ¿hay reproches hacia adentro también? Y sí, de mi parte por lo menos sí. O sea, yo hubiese querido a la vuelta... ¿Golpeaste alguna puerta? Yo fui al principio una vez a la DAIA, a la AMIA, perdón, porque mi mamá pagaba unas cuotas mensuales. ¿En la Mutual? Pregunté a la Mutual y me dijeron que deje un teléfono, que se iban a comunicar, a ver... No sé, uno busca porque dice gente especializada en guerra, debe tener una solución. Bueno, nunca recibí una respuesta. Yo quiero mostrar algo que ocurrió en esa misma época, misas dentro de la ESMA, por la relación que existe entre dictadura y la guerra de las Malvinas, porque las Malvinas vienen a ser el ocaso, la caída de ese régimen que se entronizó en la Argentina, como también simultáneamente ocurría en otros lugares de América en los años 70. Una misa católica dentro de la ESMA. ¿Ustedes creen que esto puede haberse corregido? ¿Tienen algún dato de que las cosas han ido cambiando? ¿O estos brotes que surgieron periodísticamente, estas discusiones que hubo respecto al antisemitismo en el transcurso de este mes demostrarían que no hemos avanzado en eso? No, sí hemos avanzado. Junto con Claudio Espín, que es el muchacho que él comenta, estamos yendo a la DAIA y a la AMIA a nosotros a buscar un abrazo general, a amigarnos nosotros con la institución y ellos con nosotros. Y creo que nos están empezando a escuchar. O sea, no es la misma diligencia quizás la que había en ese momento que ahora. Y creo que esta diligencia por ahí está abierta. Es decir, se ha dado un paso. Ahora sí. Mientras tanto, cuando ustedes no tenían ese apoyo de un rabino, el apoyo religioso en esos momentos tan difíciles, sí lo tenía la Iglesia Católica, por ejemplo, en la posibilidad de estar con sus seguidores en Malvinas. Allí, dentro del hospital, se está oficiando la primera misa luego del combate. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y así como antes del combate, también después del combate, la Sagrada Comunión, la comunión con Dios. Festeja para la vida eterna. Amén. Una formación especial de los soldados argentinos. Allí, los restos de un piloto inglés. Imploramos tu clemencia para que lo conduzca al paraíso a este hijo tuyo, que ya ha concluido su vida mortal. Así no existe ni la muerte, ni la angustia, ni el sufrimiento, sino la paz y la alegría en compañía de tu Hijo, el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sigue ardiendo, mientras tanto, sin cesar, el aeropuerto con densas humaradas negras que salen de sus cercanías. Recordemos que el primer ataque fue a las 5 menos cuarto, contestado por nuestra artillería antiaérea. Padre Fernández, ¿a dónde se dirige? Me dirijo al hospital por si hay necesidad de algo, pero estamos tranquilos, así que se queden tranquilos y en nuestra nación argentina nosotros sabemos lo que estamos haciendo y acá, aunque tenemos la lógica preocupación, nosotros vamos a cumplir nuestro deber. Así es, padre. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ustedes tenían que participar de esas misas? No,
No nos dejaban. No necesariamente se les preguntaba o los retiraban. No nos obligaban. A mí en mi caso me mantenían afuera y bueno, mientras había misa en el sector donde yo estaba, a mí me hacían hacer ejercicios vivos alrededor de la gente que tomaba misa. ¿Eso ocurría? Sí. Pero bueno, igual nuestro sector tuvo una sola o dos misas, tampoco fue... Veo que algunas cosas, por insultantes que hayan sido, se minimizan frente a otros problemas padecidos, porque eso también de alguna forma es grave. Mientras los demás tenían el alivio de su religión, la que por otra parte es mi religión, ustedes tenían que permanecer afuera y haciendo ejercicios. Claro, es para que notáramos la diferencia, ¿no? O sea, era otro castigo psicológico más. O sea, ni siquiera podíamos tener el apoyo religioso de otra religión, ni siquiera acompañar a la religión de otro, ¿no? O sea, bueno, en algunos casos sí, como contó Sergio. ¿Ustedes son amigos? ¿Se conocen? Nos conocemos hace algunos años, no mucho. Hace algunos años. Sí. ¿En función de las experiencias vividas? Nos fuimos juntando con el tema de una denuncia que empezamos a hacer. ¿Cuántos de ustedes en estos momentos, de los casi 30 que el libro menciona, están en contacto? Bueno, somos básicamente 3 y algunos que no conocíamos de antes, que se fueron uniendo. ¿Qué quisieran ustedes que ocurra con lo que se empieza a saber, lo que dice Hernán Dobry en el libro, los testimonios que se animan a dar con este coraje de hacerlo ahí con tu mujer, tus hijos delante? ¿Qué quisieran que ocurra? Yo siempre pido lo mismo, justicia. O sea, yo siempre le decía a mi grupo de gente amiga, yo estuve más de 20 años sin dormir por culpa de una persona. A mí me sorprende mucho que ustedes hayan podido reconstruir su vida después de lo que han padecido. Porque la guerra ha generado más muertos por suicidio. Bueno, en Estados Unidos cada 60, 70 minutos se suicida un veterano de guerra en los Estados Unidos. Aquí se sabe que son cientos. Sí. Los soldados que estuvieron en Malvinas que se han suicidado. Cuando yo conozco la historia de ustedes, cuando leo este libro, digo, no puedo entender cómo consiguieron sobrevivir. Es maravillosa las posibilidades que a veces tenemos dentro, ¿no? Que puedas haber construido tu familia divina ahí sentada y que puedas contarle a ellos y afrontar todo esto. No sé si es tu caso también, Sergio. Sí, bueno, en mi caso, yo desde chico soy músico, toco el piano, y eso, la música y todo lo que eso implica, la espiritualidad de la música, fue un gran desahogo o cable a tierra. Igual no fue fácil. Una vez que volví, me tardó un par de años volver al piano. Pero ¿qué ocurre con el Twitter? Y después de la pausa vamos a entrar a revisar el hambre que todos pasaban, el frío que todos padecieron, y que en el caso de ustedes además tenía ese tipo de humillación complementaria, eso que vos llamás un plus, Silvio, que es una palabra casi risueña, como te ocurre a la distancia después de todo aquello que padecieron. Los tweets que tenemos ahora. Claro que sí. En @BDL Víctor Hugo, entonces, vamos a empezar por este. El de Cultura CGT dice: antisemitismo, machismo, racismo, clasismo, distintas excusas para asesinar a los distintos porque no se tolera. Fernando Berti tuiteó: el miedo, la inseguridad y la estupidez van de la mano en el caso del antisemitismo. Omar Diego López, también @BDL Víctor Hugo, dice: atacar a alguien por sus creencias religiosas es una excusa, un medio para otro fin que nada tiene que ver con la fe. La fe es un acto privado, dice Omar Diego López. Vamos a leer el último, el de Alejandro Dughetti. Cualquier violencia ejercida contra cualquier persona, ¿no?, en cualquier parte del mundo merece repudio, sea contra judíos, musulmanes, ateos, y obviamente estamos de acuerdo, ¿no? En @BDL Víctor Hugo. Siempre que los programas son demasiado severos, intentamos un alivio con el humor. Y hemos buscado 2 momentos de películas de Woody Allen antes de irnos a la pausa. Por favor, el primero de esos momentos.
Has anybody read that Nazis are going to march in New Jersey, you know? I read this in the newspaper. We should go down there, get some guys together, you know, get some bricks and baseball bats and really explain things to them. There is this devastating satirical piece on that on the op-ed page of the Times. It is devastating. Well, a satirical piece in the Times is one thing, but bricks and baseball bats really gets right to the point. Oh, but really biting satire is always better than physical force. No, physical force is always better with Nazis because it's hard to satirize a guy with shiny boots. Woody Allen. Bueno, tenemos otro momento más y ahora sí nos vamos a la pausa, señor director, porque queremos retornar un poco robustecidos en la medida en que vamos a evocar de Malvinas unos tramos también muy dolorosos a partir de la película Iluminados por el Fuego. Pero otra vez Woody Allen. A 30 años, Malvinas en primera persona. No necesitaron el triunfo. Cuando yo voy a Malvinas, mi novia estaba embarazada. La ilusión mía era volver y abrazar a la niña de 3 años. Para volver con gloria. Hay como una lucha que se desata, que tiene que ver con la vida y con la muerte. Son cosas que tienen que pasar en la historia porque tienen que quedar registradas. Hay algo que uno lo va a llevar adentro para toda la vida. 14 de junio, lo que nunca se perdió. Una producción nacional dirigida por Daniel Circosta. Este lunes 2 de abril a las 11 de la noche por Canal 9. Llegó el Pantene Institute, la ciencia más avanzada de Pantene con fórmulas diseñadas para la mujer argentina. Descubrí su nuevo tratamiento 3 minutos de rescate. Su innovadora fórmula Pro-V inteligente detecta el daño y repara tu pelo en solo 3 minutos. Pelo saludable, nada mejor para brillar. Qué placer. No sentía tanta frescura desde aquel raro viento de playa. Entre las mejores sensaciones para tu cuerpo está el nuevo Rexona Splash. Ahora, Gillette Mac 3 viene en un nuevo empaque por unidad. Búscalo en kioscos y almacenes adheridos a solo 14 pesos con 97. Descubrí el último secreto de belleza para unas axilas increíbles. ¡Axilas! El nuevo antitranspirante Dove Beauty Finish con minerales de belleza resalta la belleza de tu piel. Lucí axilas increíbles. Nuevo antitranspirante Dove Beauty Finish. ¿Cómo lograr aire fresco? O viajas a la montaña o traes la frescura a tu casa con Glade Refresh Air. A diferencia de los aerosoles comunes que solo tapan los olores, Glade, con su nueva tecnología, los elimina. Los olores desaparecen, el aire se renueva con Glade. Sentí la fragancia que hace de tu casa un hogar con el nuevo Glade Refresh Air. ¿Crees que tu pelo está limpio después de las 6 de la tarde? Al final del día no está del todo limpio. ¿Ves? Nuevo Head & Shoulders Manzana Fresh te da una sensación de limpieza por más tiempo, eliminando hasta el 100% del rastro de caspa y dejando tu pelo fresco. Head & Shoulders Manzana Fresh. Supera tú también la prueba. Desata el caos. Nuevo Axe Anarchy. Para hombre. Y para mujer. María, pará. ¿Qué? No, nada. Hay hombres superficiales y maquillajes también. Los maquillajes Asepsia, además de ocultar las imperfecciones, gracias a su exclusivo Anti-Acne Fast, también eliminan los granitos. Más rápido que Asepsia, imposible. El poder del color intenso está en la palma de tu mano. Nuevo Colestone Espuma Color Intense. Agítalo 3 veces, crea la espuma y disfruta. Penetra y llena cada hebra para lograr el color más parejo e intenso de Colestone. El poder del color intenso en la palma de tu mano. Nuevo Colestone Espuma Color Intense. El ritmo de vida actual hace que nos sintamos cada vez más estresados. Por eso es tan común ver personas irritadas, intolerantes y con dificultades para dormir. Si sos una de ellas, tu salud puede estar en riesgo. Ante el primer síntoma, probá Dalai. Es un medicamento de origen natural, con activos que ayudan a reducir la sensación de estrés
recuperar la tranquilidad y dormir mejor. Dalai, viví naturalmente mejor. Ranking desagradable. 3. Basura en el escobillón. 2. Comida en la rejilla. 1. Canasta sucia para inodoros. Las canastas sucias no deberían estar en tu ranking. Proba Mr. Músculo Limpiador Adhesivo. Se adhiere directamente al inodoro y lo mantiene limpio y perfumado a tan solo 1 centavo por descarga. Mr. Músculo Limpiador Adhesivo. ¿Elegir entre un pelo sin caspa o uno hermoso? No. Clear Soft Tech. Su activo anticaspa e ingredientes nutritivos nutren el cuero cabelludo eliminando la caspa desde la raíz, dejando el pelo libre de caspa y sin resequedad. Yo elijo Clear. Clear. Pelo espectacular y 100% libre de caspa. Cuando lavas con Ala con un toque de Vívere, no solo dejas tu ropa limpia y mucho más fresca, le estás dando más cariño a tus hijos. Ala con un toque de Vívere te da una limpieza imbatible y un toque de la frescura de Vívere para tu ropa. ¿Estás lista para el desafío DAB? Bañarme acá. Vas a sentir la diferencia. El nuevo jabón líquido DAB Nutrición Profunda contiene Nutri Moisture, que se absorbe profundamente para nutrir la belleza de tu piel. Totalmente. Descubrí la belleza del nuevo DAB Nutrición Profunda. Cuando tu bebé juega, siempre le hace caso a su dedito. Por eso necesita Pampers Juegos y Sueños, que se estiran y se ajustan mejor donde tu bebé más lo necesita, para que siga su dedito sin interrupciones. Pampers, días de juego, noches de sueño. Me encanta cómo se ve mi pelo cuando voy a la peluquería. Suave, sedoso, sano y brillante. Ahora podés tener esa sensación todos los días sin salir de tu casa. Con la renovada línea de shampoo y acondicionador 3M. Su nueva fórmula cremosa con tecnología avanzada repara y revitaliza tu pelo al instante, donde más lo necesita, dejándolo fuerte y brillante. Y lo que más me gusta de mi pelo hermoso es que puedo lograrlo en casa todos los días. 3M, calidad de salón todos los días. Todo se multiplica cuando usas Impulsa en todo el cuerpo. En 1901, el presidente Julio Argentino Roca instaura el servicio militar obligatorio, suponiendo que serviría para que los ciudadanos se homogeneizaran con sus compatriotas de las diversas provincias, aprendieran a ser disciplinados y ordenados en la vida, amar a la patria. Y entre otras cosas, se les enseñaría cómo usar correctamente los utensilios de cocina, cómo cepillarse los dientes y asearse, e incluso a interpretar la lectura de un libro. También se decía que serviría para darle la oportunidad de emerger socialmente a quien no conoce otra forma de vida que la holgazanería, la vagancia y el delito. La forma de ser elegido se transmitía por radio y era muy angustiante. Se sorteaba por Lotería Nacional y se tomaban los últimos 3 números del DNI. La franja de los efectivos que se necesitaban año a año iba cambiando y se determinaban a partir de un bolillero con 1000 bolillas. Allí se determinaría a dónde sería asignado. Los números más altos iban a la Marina, los medios a la Fuerza Aérea y los bajos al Ejército. Los muy bajos zafaban y por esa razón se los rapaba por completo. Pensar que la muchachada de hoy no tiene la menor idea de lo que era aquello, ¿no? Sí. Ni lo van a tener que padecer por suerte, ¿no? Sí. Gracias a Dios. Ustedes estaban en la colimba en ese momento, desde ya. Sí, a 10 días de la baja, calculo. Sí, no sé si 15 días de la baja. Ya estaban por terminar. ¿Y en ese momento? Y en ese momento se suspenden primero todos los francos, ¿no? Nos enteramos que se suspenden todos los francos. Fuimos partícipes, el regimiento nuestro, de la defensa del gobierno, del último gobierno de facto. Porque nos mandaron, no sé si tu compañía, a hacer un cordón militar cuando el pueblo iba a protestar del señor Galtieri. ¿Sí? O sea que 2 días antes... tan conocido de unos pocos días antes, protestaba contra, el 30 y de pronto se toman las Malvinas y va a la misma. Bueno, esa fue la última salida que tuvimos como regimiento. Después nos acuartelaron
y nos arengaban sobre Malvinas como si fuera un mundial de fútbol. Y parten. Claro, el día 9 o 10. Sí. Y llegamos el día 11. Llegamos el 11. Sí. ¿Con qué idea iban? La idea principal, por lo menos nuestra compañía, era la de ir a reemplazar a un ejército de Comodoro Rivadavia que estaba más preparado para el frío y ese tipo de territorios. La sorpresa fue que cuando bajamos de un avión nos subieron a otro y no era para volver a Buenos Aires, sino para ir a la isla directamente. ¿Cómo estaban de ropa para afrontar aquel frío? Terriblemente desabrigados. Teníamos solamente de abrigo un duvet, dubón, no sé cómo se dice bien, y después un pullovercito que era como de hilo. Mientras transcurre abril, mientras no llegan, porque los ingleses llegan en mayo. En mayo, ellos ya vienen, claro, en Sí. viaje, ellos llegan, empiezan la acción bélica el 1 de mayo. Sí. El bombardeo sobre la isla que ya empieza a ser constante. Hasta ese momento, ¿cómo lo pasaron? ¿Tuvieron también, además de frío, hambre, etcétera, o eran días más tranquilos? Y frío sí, hambre un poco menos, porque al no bombardear lo que era el sector de la cocina de la isla, la comida no llegaba. ¿En qué momento lo que vamos a ver será la pregunta inmediata de la película Iluminados por el Fuego de Tristan Bauer? ¿En qué momento ocurrió de verdad algo en ustedes como lo que vamos a ver? Un libro, el de Edgardo Esteban, una película, la de Tristan Bauer, tremenda, por cierto. ¿Situaciones como estas les tocó vivir en algún momento en función del hambre que se padecía o verlas, Sergio? Sí. En mi caso no tuve yo ni mi grupo la suerte de ver ovejas, pero el estado de hambre que teníamos, a mí particularmente me impulsó a escaparme de una guardia y tocar la puerta de unos malvinenses, kelpers, como se les dice, y me recibieron muy amablemente y bueno, me dieron algo de comida. En mi caso, corrimos ovejas, nos escapamos al pueblo, no fuimos a casa, sino que nos metimos en el supermercado a comprar. Nosotros creíamos, o sea, habíamos llevado en los bolsos por ahí la poca ropa que nos había quedado de civil en ese momento, y nos poníamos ropa de entre todos, y creíamos que estábamos disfrazados y que estábamos engañando a la gente de los supermercados, o sea, cosas de 18, 19 años, ¿no? Y sí, todos los castigos que se ven, el estaqueo, el robarnos la comida que nosotros teóricamente para ellos habíamos robado, todo lo que se ve, sí, pasó. Claro, lo que hacíamos para ellos era algo, era de castigarse, claro, con los estaqueos. Que era, y otras o cosas. nos sacaban la comida o podíamos tener corte marcial a la vuelta, ¿sí? Una corte militar para juzgar que habíamos matado a un cordero o que habíamos robado comida. Claro. Pero, bueno, se ve que el hambre y las primeras necesidades por algo son primeras. Sí, lo de salir a cazar animales, también hubo vacas, ¿no? Algunas pocas perdidas. Fue antes todavía de los bombardeos, porque ya nos escaseaban la comida. O sea, era una forma de torturarnos también. Pero ya a todos, ya no hablamos de antisemitismo, sino era más general. La escena que vimos, que había soldados así estaqueados, ¿fue muy habitual? Sí, yo fui testigo de una escena así, sí. Yo fui estaqueado, junto con otro compañero no judío. ¿Cuántas horas estaban así? No, eran minutos, pero no vestidos así. O sea, nos estaqueaban en una camiseta y un calzoncillo, a 10 centímetros del agua congelada. En mi caso, o sea, en el caso de mi compañero... Perdón, lo que yo fui no fueron minutos, fue toda una noche. Claro, nosotros habremos estado... Lo que yo vi. Cerca de una hora. Sí. Claro, nos fuimos toda la noche. Pero bueno, a mí por ser judío me hicieron orinar encima por compañeros. O sea, era degradar aparte, ¿no? Al ser humano. O sea que la lista de vejámenes... No termina nunca. Pero era una constante, no solo a los todos judíos, los veteranos. a todos. Especialmente al que tuvo algún tema con la comida. ¿Pero por qué se acuerdan? ¿Estaban locos? ¿Era por la guerra estos superiores los que los sometían a este tratamiento? ¿Es algo que anida como el antisemitismo de las hinchadas de fútbol, por ejemplo, que tanto duelen, o como los artículos periodísticos que a veces
aparecen y generan muchas discusiones y que de alguna manera están en la base de todo esto. Cualquier elemento contribuye a que finalmente las hinchadas de fútbol, que son indefensas, quizás culturalmente, para entender lo que después puede suceder en plena guerra. A mí me parece que es el máximo ejemplo que yo he visto de discriminación y de locura. No era un ejército preparado para la guerra, era un ejército preparado para otras cosas. Bueno, para la colimba, que era... Colimba es corre, limpia y barre, ¿no? Era para tenernos a nosotros en la actividad, nada más. O sea, nunca pensaron que iba a venir una guerra, pero con respecto al antisemitismo, yo creo que está enquistado en el militar de esa época argentino. ¿Qué quisiera? ¿El abrazo que ustedes están necesitando, ya lo recibieron de la sociedad? No, pero estamos más cerca que antes. Yo digo que siempre estamos un paso más adelante. Este último año está muy movilizado el tema Malvinas y bueno, sí, creo que estamos un paso más adelante siempre. Quiero ver qué dicen en el Twitter. Julieta, por favor. Claro que sí, Víctor Hugo. En @BDL Víctor Hugo. Tengo 3 aquí para leerles. El primero de Gabriel Nilmar dice: la discriminación hay que sacarlo de nuestra vida sociocultural, ya que debemos respetar a los demás. Diego Alejandro, que también escribió a nuestro Twitter, dice: nuestra sociedad está llena de falsos demócratas que predican el antisemitismo. Y Federico Coscarelli dice: los militares violaron hasta el derecho más necesario, el de la identidad. Para ellos ser antisemitas era un detalle. Y tengo uno más, el último, ahora sí. La discriminación, dice Juan Cruz, existe en todo el mundo. ¿Es necesario formar grupos de personas a partir de criterios determinados? Se pregunta en @BDL Víctor Hugo. Debo confesar que he ido suspendiendo, a medida que avanza el programa, material que hemos preparado con el equipo de producción. Y que luego, lo de las hinchadas cantando, por ejemplo, me entra, después de escuchar una vez más lo que ustedes han padecido, deseo de dejarlo afuera, y lo vamos a hacer. Porque todo esto de alguna forma después es como imitado, repetido, este tipo de conductas. Y lo que nosotros queremos con el programa de hoy es golpear, machacar muy fuerte seguramente en la sensibilidad de nuestros amigos para que todos podamos entender qué es lo que sucede. Charlando con Silvio en algún momento, vos decías que lo que hace falta es un gran abrazo. Yo creo que sí, pero de toda la sociedad y a todos los veteranos de guerra, ¿sí? O sea, volver a insertarnos, porque salimos de esta sociedad para ir a una guerra, no es que aparecimos de la nada. Entonces, volver a sentirnos parte de una sociedad y no sentirnos excombatientes de Malvinas, sentirnos nada, un ser común, como lo que somos. Claro, poder volver de todo aquello, del horror de la guerra, volver con todas las letras, de alguna manera, porque no volvimos con todas las letras, ni completos. Volvimos como ocultos y con miedo de hablar. Recién ahora, hace tantos años, nos animamos a hablar. Y hay algo que personalmente, y es el caso de muchos, y que tiene nombre y apellido psicológicamente, que se llama el síndrome de Estocolmo, que es la identificación con el agresor y la defensa de ese agresor o torturador. Que se dio mucho en la guerra, en esas circunstancias terribles. Y salir de eso y poder hablarlo es muy difícil y, bueno, requirió tantos años. Gracias por hacerlo con nosotros y ojalá que hayamos puesto un granito de arena en el deseo de que estemos muy alertas. Ustedes como judíos, naturalmente, y nosotros como no judíos, respecto a lo que significa todo acto de discriminación, en palabras, en menciones. Y como hombre de fútbol, además, espero que un día definitivamente no pueda continuar un partido de fútbol apenas se escuche, como la Asociación del Fútbol Argentino manifestó que iba a hacer y nunca verdaderamente ha ocurrido. Que empecemos a que verdaderamente sea sancionado todo aquello que nos hace viles y que determina que lo que ustedes vivieron sea nada más que una consecuencia y una prolongación de otros detalles un poco más sutiles que estas bestias que ustedes tuvieron como superiores. Muchas gracias por contarnos lo que han padecido. Por favor, gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Enseguida volvemos.
Vas a abrir los ojos, vas a sentir, vas a conmoverte y vas a entender a los otros en cada entrega de Televisión por la Inclusión, lo que miramos y no vemos. Este domingo a la medianoche por Canal 9. Nuevo Rexona Extra Cool. Tus días mucho más fríos. ¿Te imaginas reparar tu pelo más rápido de lo que lo dañas? Pantene Institute presenta la mejor fórmula de Pantene. Nuevo tratamiento 3 minutos de rescate. Repara en un paso lo que otros reparan en 2, dejando tu pelo brillante en 3 minutos. Pantene. Pelo saludable. Nada mejor para brillar. Paremos la mano, bombón. Cuando lavas con Magistral Piel Sensible te sentís como en un spa. Su nueva fórmula con Dermaplus ayuda a proteger tus manos de la resequedad del lavado y deja tu vajilla impecable. Nuevo Magistral Piel Sensible. Balance entre limpieza y cuidado. Yo generalmente sufría de molestias en los dientes. Sentía un escalofrío cuando tomaba cosas muy frías. Y entonces hubo cosas que empecé a evitar. Ya no tomaba cosas de la heladera, tomaba cosas natural. Cuando me lavaba los dientes, hacía con agua tibia. Lo que le recomendó su odontólogo. Cuando fui al odontólogo, le conté mis molestias y él me recomendó que use Sensodine. La verdad es que si sabía que Sensodine era una solución tan simple, lo hubiese probado mucho antes. Sensodine, en dientes sensibles, la más recomendada por los odontólogos. ¿Elegir entre un pelo sin caspa o uno hermoso? No. Clear Soft Tech, su activo anticaspa e ingredientes nutritivos, nutren el cuero cabelludo eliminando la caspa desde la raíz, dejando el pelo libre de caspa y sin resequedad. Yo elijo Clear. Clear, pelo espectacular y 100% libre de caspa. Tito, lo abollaca un poquito, ¿se puede arreglar? Señor, aquí todo se puede arreglar. Déjeme ver. Ah, esto es rápido. Aquí está. Si busca cuidados con nosotros, mire cómo quedó. ¡Qué rápido, Tito! ¿Cuál es el secreto? El cuidado de Confort Concentrado. Con Confort Concentrado, planchar nunca fue tan fácil. ¿Cuál es el objeto que más usás? El sillón. Esta mesa. Mi karting. Le encanta, se pasa todo el día arriba del karting. Lo usamos para todo, para dormir, para jugar. Solo Blem le da brillo y protección a esas cosas que para vos nunca dejan de brillar. Probalo sobre tu objeto más querido. La belleza de Blem Aerosol es brillo para todas las superficies. Pedí un deseo. Hoy lo hacemos realidad. La marca que vos siempre quisiste. Ahora también en comprimidos. Nuevo Laxiruela en comprimidos. Práctico y eficaz como te gusta, natural como siempre. Laboratorios Garden House. Efectivo y natural. ¿Tu problema es el pelo graso? Prueba el nuevo Sedal Pro Natural Pureza Refrescante. Su fórmula con cítricos y té verde combate la grasitud, dándole a tu pelo limpieza y frescura por mucho más tiempo. Sedal Pro Natural. Inspirado en la naturaleza. Co-creado con tecnología. Clármenes, vamos a propagar enfermedades. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Una nueva lavandina en gel! ¡Es muy espesa! ¡Y está arrasando con todo! Nuevo Bill Lavandina en gel. La nueva generación de lavandinas está acá. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Nuevo Bill Lavandina en gel. Dura hasta 3 veces más que las lavandinas líquidas. Descubrí el último secreto de belleza para unas axilas increíbles. ¡Axilas! El nuevo antitranspirante Dab Beauty Finish con minerales de belleza resalta la belleza de tu piel. Lucí axilas increíbles. Nuevo antitranspirante Dab Beauty Finish. ¿Cómo descubrí Ariel líquido? El día que la nena jugó a ser grande usando mi ropa y manchándola. Ariel 7 Soluciones Líquido penetra mejor y remueve 3 veces más manchas que el jabón en polvo. Gracias Ariel, mi ropa sigue como nueva. La use ella o la use yo. Ariel, impecable. Me encanta cómo se ve mi pelo cuando voy a la peluquería. Suave, sedoso, sano y brillante. Ahora podés tener esa sensación todos los días sin salir de tu casa. Con la renovada línea de shampoo y acondicionador 3M. Su nueva fórmula cremosa con tecnología avanzada repara y revitaliza tu pelo al instante, donde más lo necesita, dejándolo fuerte y brillante. Y lo que más me gusta de mi pelo hermoso es que puedo lograrlo en casa todos los días. 3M, calidad de salón todos los días. Estamos a punto de ver lo que para muchos es una de las peores pesadillas. Dentro de la piel existen glándulas sebáceas que nunca descansan.
En cualquier momento, una de ellas puede taparse hasta levantar en la piel lo que conocemos como un maldito y asqueroso grano. Es momento de jabón asepsia. Especialmente formulado con el exclusivo Antecnil Fast, penetra en los poros, elimina y previene granitos. Más rápido que asepsia, imposible. Esta semana en Revista 23, exclusivo, a 36 años del golpe, la sangrienta pauta oficial. Por primera vez una investigación muestra los avisos oficiales publicados en Editorial Perfil, Clarín y La Nación, con los que la dictadura compró el silencio de esas publicaciones y las campañas que justificaban la represión, exaltaban a Martínez de Oz y mentían sobre Malvinas. Mientras la revista La Semana denunciaba que su director, Jorge Fontevecchia, estaba secuestrado, seguía publicando avisos de la dictadura. Además, investigación, lista de pilotos de los vuelos de la muerte. Santinelli, en Canal 13 prenden una vela por su regreso buscando el rating perdido. 23, una tapa y mucho para leer. Los nuevos jabones Rexona tienen micropartículas con tecnología desodorante. La función de estas ¡Micropartículas! ¡Decíamos que la función de las micropartículas es dar frescura! Mucha frescura. Frescura que se queda más tiempo con vos. Rexona, tecnología desodorante, ahora en tu jabón. Estoy acostumbrada a estar todo el día rodeada de cámaras. Antes, cuando salía de trabajar a las 6 de la tarde, sentía que la frescura de mi pelo había desaparecido. Quería que no me viera nadie. Por suerte, me recomendaron Head & Shoulders Manzana Fresh, que deja tu pelo libre de resequedad y fresco hasta el final del día. Head & Shoulders Manzana Fresh. Ya cerca del final, Julieta, vamos a ver los últimos tuits de hoy. Y agradezcamos, por favor, a los que escribieron a @BDL Víctor Hugo, que muchas veces no podemos leerlos a los del público, pero esta vez sí, fueron protagonistas. Bueno, vamos con el primero, el de Hijos, Capital. Dice, la libertad de culto es un derecho que recuperamos en democracia y debemos seguir defendiendo. Otro más, el de Germán Wolf. Ya referirse a antisemita es de algún modo hacerle el juego a los que piensan que el judaísmo es una raza y no una religión. Muy interesantes, la verdad, los tweets en @BDL Víctor Gracias, Hugo. Julieta, como Gracias siempre. a vos. Cada uno de nuestros programas lleva la impronta del deseo de mejorarnos como sociedad, de contribuir a que podamos pensar un mundo mejor, un mundo más justo, más solidario, más ético. Ojalá que efectivamente cada vez pongamos un ladrillito tipo Roger Waters en la pared para, de alguna manera, concretar ese mundo que soñamos. Hasta la próxima y muchas gracias.